Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. Custodio de Agua Negra. Nunca me habría imaginado que una patrulla de rutina acabaría marcando mi vida con un miedo que todavía late cuando cierro los ojos. Servía entonces como cabo en el Batallón de Ingenieros de Combate, año 2019, selva profunda de Campeche, a 100 kilómetros del último caserío. Habíamos sido asignados para resguardar un campamento de topógrafos civiles que abrían brecha al proyecto ferroviario del Istmo. Se decía que algunos pobladores se oponían, otros murmullos hablaban de saqueadores de maderas preciosas. Nada mencionaba aquello que, escondido en las entrañas de la tierra, nos aguardaba con paciencia mineral. Llegamos al claro un viernes, con el bochorno derritiendo el alba. Levantamos 2 tiendas y una antena de radio de corto alcance. El suelo, henchido de raíces, exhalaba un olor dulzón. Los obreros, 17 en total, se nos acercaron para contarnos su versión del problema: ruidos en la noche, pasos en la hojarasca, sombras que se deslizaban entre los troncos con un siseo de agua agitada. Uno renunció sobre la marcha. Los demás pedían nuestra presencia continua para sentirse seguros. Mi oficial ordenó patrullas diurnas y centinelas dobles a partir del anochecer. La primera jornada transcurrió sin novedad. Pero al caer la tarde del segundo día, mientras revisábamos el perímetro, divisamos al poniente una formación de piedras calizas cubierta de musgo rojo. Entre los bloques se abría una grieta apenas del ancho de un hombre, algo más alta que yo. El sargento Rosales sugirió inspeccionarla en busca de madrigueras donde pudieran esconderse intrusos. Atamos cuerdas a un tronco y descendimos en fila: Rosales, el soldado Morales, yo y al final el cabo primero Chilango Medina, que cargaba la lámpara halógena. El descenso era vertical, unos 5 metros, hasta un saliente húmedo. Desde allí, la cavidad se ensanchaba como una cúpula invertida. El aire era fresco, con un leve olor a óxido. Bajo nuestros pies, el suelo terminaba en un espejo de agua negra, inmóvil, tan pulida que reflejaba las linternas como estrellas cautivas. Ni hojas ni ramas flotaban, parecía un pozo olvidado por el tiempo. Chispas de mica en la pared destellaban cuando el haz de luz las rozaba. Morales, que había sido nadador antes de alistarse, bromeó con lanzarse para refrescarse. Lo frené: esas aguas desconocidas podían ocultar grietas sin fondo. Nos limitamos a rodear la orilla, admirando la simetría del lugar. Me llamó la atención un detalle: en cierto punto, las piedras parecían cortadas a filo recto, como si alguien hubiera tallado un umbral. Era un rectángulo delineado por símbolos apenas visibles, espirales y figuras humanas con brazos alzados. Más allá, el agua se volvía de un tono más oscuro, casi púrpura. Anochecía afuera y teníamos que volver, pero Medina quiso fotografiar aquel relieve. Ajustó la lámpara para iluminar el motivo y tomó varias imágenes. Entonces ocurrió la primera señal: un aleteo súbito, agudo, que resonó en la bóveda y borró el zumbido de los insectos. Una nube densa de murciélagos irrumpió de la nada, chocando contra nosotros, arañando el aire con chillidos subsónicos. En el caos, la halógena cayó, rebotó en la piedra y se apagó. Por un instante reinó una oscuridad total junto con el olor acre del guano revuelto. Logramos encender las linternas de casco. Las luces temblorosas revelaron algo que nos congeló: en mitad del rectángulo tallado, emergía ahora una silueta antropomorfa. No la habíamos visto antes. Su superficie era tan negra que parecía absorber la iluminación, sin contornos nítidos, solo volumen. Altura tal vez 2 metros, tórax ancho, brazos excesivamente largos que se perdían bajo el agua. No avanzaba ni retrocedía, solo estaba, llenando el paso como un tapón viviente. Retrocedí instintivamente y choqué con Rosales, quien masculló un no dispares que apenas oí. Nadie gatilló: la lógica militar cedía ante un miedo primitivo. Sentía la piel tirante en la nuca, el pulso desencajado. Dije un permiso, vámonos, casi inaudible. Fue entonces cuando la cosa se movió: no caminó sino que reptó silenciosa, sin salpicar, hasta quedar donde la piedra se convertía en playa.
Allí se detuvo y, sin emitir un sonido, ladeó la cabeza como si escuchara los latidos que retumbaban en mi pecho. No sé quién inició la retirada. Solo recuerdo la súbita urgencia por trepar la cuerda y sentir el mosquitero del campamento sobre la piel. Subí tropezando, me raspé las manos, casi tiré a Morales cuando resbaló. Salimos al exterior bañado por la luna, el calor había cedido y un viento áspero agitaba las copas. Rosales ordenó silencio absoluto y avanzamos en fila hacia las tiendas. Pasamos la noche en vela, turnándonos para vigilar la boca de la gruta. Nada emergió. Aún así, el alba nos descubrió con los nervios rotos. El siguiente día lo invertimos en reuniones improvisadas. El teniente Vera, nuestro superior, escuchó sin gesticular. No habló de supersticiones ni de héroes, simplemente expuso que, si los obreros volvían a huir, el proyecto se retrasaría y nosotros cargaríamos la culpa. Sugirió dinamitar la entrada para evitar nuevas distracciones. La idea me provocó un escalofrío, pero nadie la refutó. Alrededor de las 17 horas, cargamos explosivos de demolición y regresamos al claro. Parecía más silencioso que antes, ni monos aulladores ni cantos de chachalacas. Bajé de nuevo con Medina para colocar las cargas en la cornisa. El agua seguía inmóvil, como una sábana oscura sin reflejo. Ni rastro de la figura, ni murciélagos. Aún así, trabajamos rápido, cada cual con sus pensamientos. Cuando ascendíamos para activar el detonador, sentí una vibración tenue, más en los huesos que en los oídos. El agua bullía sin oleaje visible, como un hervidero detenido. Corrimos selva adentro hasta una distancia segura. La explosión cimbró la tierra. Un penacho de polvo surgió del boquete y luego se disipó entre la humedad. Regresamos y comprobamos que la entrada había quedado sellada por toneladas de roca. Aquella noche no hubo cantos de insectos, solo un zumbido grave, remoto, parecido al golpeteo de un motor viejo. Los obreros, enterados de la detonación, regresaron el lunes. Retomaron sus labores sin insistir en las sombras. Parecía que el problema estuviera resuelto, pero la calma resultó un espejismo. Al tercer día despertamos con un hedor indescriptible, mezcla de metal, yodo y tierra podrida. Venía de la dirección de la gruta clausurada. Encontramos charcos oscuros filtrándose entre las grietas de la roca. Eran tan negras que devoraban la luz. Intentamos cubrirlas con tierra, reaparecían al poco tiempo, como si manara tinta desde un corazón herido. Vera ordenó evacuar el equipo a un campamento alterno mientras solicitaba refuerzos y geólogos. Los civiles tardaron 2 horas en recogerlo todo, ni uno solo protestó. Al atardecer nos dirigíamos en convoy hacia la brecha principal cuando el motor del camión guía se ahogó. Bajé para revisar y advertí que la llanta delantera estaba hundida en un fangal brillante, un nodo tan oscuro como el líquido del cenote. El chofer juraba que la pista era firme minutos antes. Pedimos palas, al remover la primera capa de barro descubrimos huesos largos, porosos, algunos aún articulados. No animales recientes, osamentas pulidas, antiguas. A cada palazo, el hedor se espesaba y el barro subía de nivel, tragándose la rueda entera. Fue entonces cuando escuché un chapoteo a mi espalda. Giré y lo vi, esa misma silueta elevada sobre el camino, idéntica a la de la cima, formada ahora de lodo negruzco, sin rostro, solo un vacío que parecía sangrar oscuridad. Se cernía inmóvil mientras un frío inverso al clima tropical me calaba los dientes. Juro que oí dentro de mí un susurro, una frase en idioma imposible, como viento pasando por colmillos huecos. Nadie disparó, ni dio tiempo. Nos atrincheramos en el segundo camión y aceleramos con el eje rozando las piedras. El monstruo nos siguió, o no necesitó hacerlo. Cuando por fin alcanzamos la base adelantada, 2 compañeros vomitaron bilis. El teniente llamó por radio a la comandancia y pidió retirada total. Horas después, al amanecer, vimos helicópteros en ruta hacia nuestra posición. Nunca supe qué llevó aquella cuadrilla de expertos, ni si destruyeron de nuevo la entrada o la cartografiaron. La orden de confidencialidad llegó antes que los relevos. Hoy, cada tanto, busco en la prensa alguna nota sobre filtraciones de petróleo o hundimientos cerca de la zona ferroviaria. Nada. Tal vez el ejército se aseguró de borrar cualquier rastro.
Pero algunas noches, cuando la lluvia golpea el techo y las cañerías gimen, siento en la garganta el eco grave de aquel murmullo sin palabras y recuerdo el brillo mate de un agua tan oscura que no devolvía mi rostro. Me pregunto si el custodio sigue allí, esperando. Y, sobre todo, ¿qué fue lo que en verdad derramamos al dinamitar su morada? Desde entonces, cada vez que un superior propone una exploración simple en la selva, toco inconscientemente la cicatriz de mi muñeca, aquella que me hice trepando la cuerda, cuando el miedo me arrancó la piel. Es mi recordatorio de que en la penumbra más densa hay ojos que no comprendemos, y de que no todo lo que vigila desde lo negro acepta nuestras disculpas. Niebla de centinelas. El parte oficial marcaba que era la madrugada del 5 de enero de 2019, todavía época de fiestas, pero para mí el calendario se detuvo aquella noche en el destacamento de El Mirador, un puesto de resguardo sobre la línea de poliductos que atraviesa la Sierra Norte de Veracruz. Éramos 4 elementos recién egresados del adiestramiento avanzado. Nos habían enviado como refuerzo a una planta de válvulas porque bandas huachicoleras rondaban la zona. El turno se dividía en 2 parejas, Lara y yo en el cuarto de monitoreo, Zamudio en la garita delantera y Telles al fondo, junto a los tanques de compensación. El frío serrano se colaba entre los sellos de las ventanas mientras las cámaras escupían imágenes grises. A las 23:45 horas, la pantalla donde convergían los 4 canales parpadeó con una interferencia que atribuye al viento. Los contornos se estabilizaron y apareció una camioneta pick-up sin placas avanzando despacio por la brecha junto a la barda perimetral. No detuvo la marcha, solo rebasó la planta y se perdió cuesta arriba. Avisé por radio a Zamudio, él respondió que no veía luces, que quizá la unidad había tomado la curva del cerro. Registré el incidente en el libro y continué revisando el celular, respondiendo mensajes atrasados. Poco después de la medianoche la niebla bajó desde las copas de los pinos y cubrió la explanada. El foco de sodio sobre la entrada generó un halo anaranjado donde flotaban motas de humedad. En la cámara 2, la que apuntaba al jardín que separaba la caseta del edificio administrativo, distinguí una figura sentada en el borde de un macizo de adelfas, una mujer menuda, inmóvil, las manos juntas sobre el regazo. Vestía un abrigo claro que resaltaba contra la oscuridad. No alcancé a verla llegar, y la lógica dictaba que el acceso peatonal permanecía cerrado con candado. Se lo señalé a Lara. No hizo falta discutir. Tomé mi fusil FX-05, activé el seguro y bajé la escalera metálica hasta el nivel del patio. El vaho salía en bocanadas cuando respiraba, el termómetro marcaba 5 grados, pero la sensación era de un hielo que mordía la piel. Lara me cubría desde arriba con la mira térmica. Me aproximé a la jardinera. La mujer me daba la espalda, el cabello lacio caía hasta mitad de la espalda y se movía levemente, como si alguien lo soplara desde abajo. Sin levantar la voz, pregunté si necesitaba ayuda. No contestó. Fue entonces cuando vi que su hombro derecho sostenía un bulto envuelto en una manta azul, un bebé, pensé, por la forma redondeada y el modo en que lo apretaba contra sí. El silencio se volvió opresivo. Un olor a cera y flores marchitas flotaba alrededor. Volví a hablar, ahora anunciando que era zona restringida y debía retirarse. La mujer inclinó la cabeza hacia mí y giró solo lo suficiente para que le viera el perfil. La cara parecía de yeso húmedo, carente de color, los labios, resquebrajados. Murmuró algo ininteligible. El bulto se movió dentro de la manta. Cuando el viento descubrió parte de la tela, lo que emergió no era un rostro infantil sino una máscara ennegrecida, casi simiesca, con los ojos hundidos y una mueca que recordaba una calavera. Retrocedí un paso. El fusil temblaba en mis manos pese al adiestramiento. En mi audífono, la voz de Lara susurró que volviera al centro, la señal térmica mostraba la silueta como una mancha fría, sin calor corporal. Obedecí instintivamente. Al cruzar la puerta, bajé la barra de seguridad. Lara me miraba con los ojos desorbitados. En la pantalla, la mujer seguía sentada, meciendo el fardo mientras su falda ondulaba como si la balaran corrientes de agua. De pronto se puso de pie. Sus pies no tocaban el suelo. Flotaba a unos centímetros, segura, como un péndulo sostenido por hilos invisibles.
Sin mover los labios, su voz pareció brotar del sistema de altavoces. Me dejaron aquí. Mi regalo se derrite. El eco retumbó dentro del cuarto. Las bombillas pestañearon. De la nada llegó un golpe seco desde el lado de los tanques. Telles anunció por radio que algo corría entre los ductos. Alcanzó a ver una sombra blanca deslizándose sin pisadas. Lara cambió la vista a la cámara 4. Entre la niebla, la silueta de la mujer apareció a 20 metros del punto original, sin que ninguna cámara la captara desplazándose. La manta había desaparecido. En su lugar, sostenía un pastel redondo, goteando una crema oscura que caía en hilo sobre la grava. La imagen perdió nitidez. Cuando recuperó foco, la figura se encontraba del otro lado de la reja, como si hubiera atravesado los barrotes. La radio crepitó con la voz entrecortada de Zamudio. Reportaba que la pick-up de antes estaba de regreso, estacionada junto al viejo camino de servicio. Sus luces estaban apagadas y las puertas abiertas. Ordené formación de triángulo defensivo alrededor del edificio. Apreté el interruptor de alarma interna. El generador alimentó los reflectores, pero ninguno encendió. Un chasquido como de hielo partiéndose acompañó otro apagón de las pantallas. Al volver la corriente, comprobamos que la cámara térmica era un mosaico de sombras heladas. Todo indicaba 0 grados, excepto por una columna incandescente que ascendía desde el jardín, como el escape de un soplete invertido. En ese resplandor se materializó la camioneta, pero en lugar de neumáticos descansaba sobre el puro chasis, suspendida, temblequeando como un títere. Dentro, 3 siluetas inmóviles, una pareja y un niño, rostros hundidos, piel ceniza. El pastel chorreó sobre el asiento del copiloto. Entonces comprendí, la mujer no buscaba ayuda, regresaba una y otra vez al punto donde la habían abandonado, reviviendo un trayecto que terminaba allí desde hacía años. El manual dice que la lógica militar debe imponerse, que la mente controla al instinto. Pero el instinto gritaba que aquello no pertenecía al reino humano. Pedí autorización a mando para replegarnos a la caseta de 1 kilómetro atrás. La señal satelital falló. Solo quedó el silencio y el frío. A las 2:12, el pastel estaba sobre el umbral del cuarto de monitoreo. Nadie lo había visto llegar. La cubierta era de betún rosa, pero el color real era un rojo violáceo que se filtraba desde capas internas, como sangre que empapa la masa. Bajo la base se formaba un charco negro. Una vela chiquita ardía con llama verdosa, aunque ninguna corriente de aire la perturbaba. Sentí que mi cuerpo se separaba de la escena, viéndola desde un sitio ajeno mientras el aroma dulzón se volvía insoportable. Lara intentó romper la puerta auxiliar, la chapa se negó a girar, como soldada. Un golpe metálico resonó arriba, donde la escalera exterior conduce al tanque de agua. Observé por la cámara 3, la mujer ascendía por los peldaños, erguida, los pies descalzos suspendidos al borde. Frente a ella, la tapa del depósito se dio con un chirrido. Sobre el hierro se encendió un resplandor azulado, igual al de un soplete, formando un círculo perfecto. Supuse que era la misma columna térmica vista antes, ahora abriendo un umbral. La figura se disolvió poco a poco en esa luz, hasta que el metal volvió a cerrarse solo, sin un ruido. El pastel se apagó al mismo tiempo. El tiempo volvió a fluir. Pudimos movernos y salimos al patio. El aire estaba limpio, la temperatura subió de golpe y los reflectores funcionaron. Buscamos huellas, no hallamos más que el rastro pegajoso de algo parecido a jarabe coagulado que empezaba a secarse sobre la losa. Al amanecer, ingenieros civiles y mando táctico llegaron para inspeccionar. Encontraron la pick-up volcada en el sendero, semienterrada y oxidada. El registro vehicular mostraba un accidente ocurrido 7 años atrás, una familia desaparecida tras derrumbarse un talud durante una tormenta. Nadie recuperó los cuerpos, la carpeta se archivó sin resultados. El pastel cumplía el cumpleaños del niño, dijo la nota policial, y quedó intacto dentro del vehículo. El comandante ordenó reforzar la vigilancia y colocó una cruz metálica junto a la jardinera. También iluminó la ruta con reflectores LED. Fue medida inútil. Quien se queda a la medianoche describe lo mismo, una mujer taciturna, un pastel que huele a muerte y la sensación de que el tiempo se parte en 2 planos. Yo aguanté 15 días más.
La noche final, un destello en la ventana reveló una mano infantil pegada al cristal, la boca abierta en un gesto de risa silenciosa. Al renunciar, entregué mi uniforme con la certeza de que ni el ánimo más templado resiste un sitio donde los difuntos siguen patrullando sus propias ruinas, esperando que alguien entienda su mensaje. Esta vez no pienso volver a pararme en la sierra. Las autoridades pueden llamar protocolo a lo que pasó, yo lo nombro maldición. A veces, mientras intento dormir, oigo dentro del cráneo la voz quebradiza repitiendo, mi regalo se derrite. En esos minutos el olor a betún rancio vuelve a la habitación y siento la cama alzarse unos centímetros, como la carrocería vencida de una camioneta fantasma que nunca termina su ruta. La risa del desierto. El servicio me llevó al estado de Sonora en marzo de 2011. Éramos 6 soldados del 23º Regimiento de Infantería apostados en un retén improvisado sobre la carretera secundaria que une la zona turística de Bahía Seca con la autopista principal. La cinta asfáltica atravesaba un desierto de dunas fosilizadas, cardones solitarios y un silencio que de noche parecía absorber hasta el zumbido de los generadores. Había luna nueva, y el viento llegaba desde el golfo oliendo a sal reseca. Nuestro mayor trabajo era revisar a los cazadores furtivos y a los turistas que buscaban playas tranquilas lejos de la prensa. Aún así, nadie bajaba la guardia, aquel tramo servía también para mover droga y combustible robado. A las 2:40 horas la jornada avanzaba sin incidentes. Llevábamos el conteo habitual de vehículos, 2 camionetas de pescadores, un sedán con surfistas de Arizona y un viejo autobús escolar convertido en motorhome. Después, el camino quedó vacío. Me tocaba vigilar el carril de salida, fusil colgado y chaleco que ya escocía por el sudor. El capitán Díaz fumaba junto al camión de apoyo y los demás rotaban entre la barrera de conos y la mesa de registros. Las luces aparecieron lejos, rectas como alfileres. Un auto compacto avanzó despacio, pero se detuvo unos 50 metros antes del punto de inspección. Se mantuvo detenido quizá 10 segundos y reculó un par de metros, como si su conductor lo reconsiderara todo. Avisé por radio y los muchachos adoptaron la formación, 2 en flanco, 1 atrás, yo al frente. El auto no huyó, solo quedó inmóvil, motor encendido. La luz interior se activó y distinguimos a un hombre al volante levantando las manos sobre el tablero. En el asiento del acompañante una mujer se retorcía, presa de un sollozo agudo, se cubría la cara como quien intenta arrancarse algo invisible de la piel. Avanzamos con precaución. Apenas crucé la mitad de la distancia, un sonido extraño se filtró desde la planicie, una risa, clara y prolongada, que el viento trajo como eco de feria abandonada. Se me erizó el cabello bajo el casco. Giré el cuello y vi que el soldado Méndez también buscaba con la mirada. No era imaginación colectiva. Lo siguiente ocurrió tan rápido que todavía lo repaso cuadro por cuadro. De la parte baja de las dunas, a nuestra izquierda, surgió la silueta de una mujer. Vestía algo parecido a una túnica blanca, sucia por el polvo, tan larga que ocultaba los pies. No caminaba, parecía deslizarse, pero el movimiento dibujaba zancadas larguísimas, casi 2 metros por paso. Se desplazaba en diagonal, huyendo de la cinta asfáltica, con la mirada clavada en la arena. Ordené al conductor del carro que avanzara hasta el retén sin acelerar. Caminamos junto al vehículo, manteniéndolo entre nosotros y la aparición. Ella se alejaba, pero la sensación de pesadilla crecía, el aire parecía espesarse y hasta el ruido del motor sonaba amortiguado. Cuando quedaban unos 10 metros para que llegaran a los conos, la risa resonó de nuevo, esta vez muy cercana. Giré instintivamente hacia el costado derecho del auto y la vi cruzar la carretera frente a nosotros. No sé de dónde surgió, solo estaba ahí, iluminada por los faros. El conductor, con reflejos de pánico, activó las luces altas. Fue un error. Él las reveló cada detalle de aquel rostro sin color. Los dientes eran una hilera negra, como si se hubieran podrido siglos antes, los ojos, fosas profundas en las que no vibraba vida alguna. Lo peor fue el cuello, se ladeó más de lo que cualquier columna soportaría, un quiebre grotesco que no detuvo su paso. Desapareció al otro lado de la carretera, tragada por la noche. No escuché mi propio alarido,
pero sí los de los civiles dentro del coche y el que se sofocó en la garganta de Méndez. Bajé el arma sin darme cuenta, la realidad perdía consistencia. El capitán Díaz gritó órdenes que apenas procesé. Los turistas se negaban a avanzar, faltaban 40 kilómetros de camino sin luz hasta Bahía Seca, y su miedo era tan palpable como el temblor de sus manos. Mientras intentábamos calmarlos, se acercó por la vía contraria una camioneta pick-up cargada de víveres. La conducía don Alberto, dueño de un restaurante a pie de playa al que solíamos ir por café. Se detuvo, nos saludó con la naturalidad de quien cruza un pueblo dormido. Antes de que explicara la situación, miró a los turistas y afirmó, casi resignado: ¿La oyeron, verdad? Se atravesó otra vez. Asentí sin palabras. Esto está raro. Sacudió la cabeza. Esa mujer lamento nunca sale tan lejos, siempre aparece antes de la zona de acantilados. No mencionó un nombre, pero todos sabíamos a qué se refería. Cada región dispone de su propia leyenda de la Llorona o la Encadenada, espectros femeninos que vagan cerca del agua. Lo distintivo era la cercanía, pocos aseguraban haberla visto a escasos metros, bajo un reflector. Don Alberto se ofreció a encabezar una mini caravana y escoltar a los turistas hasta el pueblo. Hicimos transferir a la mujer nerviosa a una ambulancia improvisada con la cama de la pick-up. Les entregamos agua y dimos el visto bueno. Partieron con las luces altas. Los vimos alejarse hasta que solo quedaron 2 puntos rojos suspendidos en la negrura. La noche nos envolvió de nuevo. Silencio total. El capitán reforzó el perímetro, cada uno tomó posición con el doble de atención. A las 3:15 horas, sin embargo, el generador auxiliar se apagó sin explicación. La penumbra se volvió casi absoluta. Solo la luz lechosa de las estrellas delineaba el contorno de los vehículos. Estábamos dispersos, cada quien cubría un ángulo, cuando se oyó un susurro tan tenue que costaba creerlo real, mi nombre, alargado, como silbado bajo el agua. Giré instintivamente, fusil arriba, y vi algo moverse detrás del remolque de equipo. Me acerqué con pasos cortos, la linterna temblaba en mi mano. Al rodear la compuerta trasera, un golpe retumbó dentro del metal. Retrocedí apuntando, grité la alerta, pero nadie contestó, el viento había vuelto a morir. No hallé nada. Ni huellas en la arena fresca, ni indicios de palanca forzada. Solo un olor acre, a tierra removida, flotaba donde debería haber combustible o caucho quemado. Volví al carril y descubrí que las huellas de la aparición seguían allí, marcas profundas, demasiado largas para pies humanos. Nacían en la nada y se disolvían 20 metros más allá, como si el cuerpo hubiera dejado de tocar el suelo. A las 4 horas, después de 2 horas de tensión sin otro avistamiento ni un solo vehículo, el capitán ordenó levantar el puesto temporal y retirarnos al campamento. Nunca le vi el rostro tan pálido. Nadie discutió la decisión. Mientras desmontábamos los conos, la radio de Méndez estalló en estática y, entre los chasquidos, resonó una carcajada idéntica a la que había barrido el desierto. Al amanecer, en Bahía Seca, supimos que la pareja de turistas llegó sin contratiempos, pero no durmió. El hombre lloraba al narrar que, en el espejo retrovisor, la figura lo siguió durante varios kilómetros, deslizándose por el arcén con el mismo cuello torcido, hasta que desapareció justo donde comienza la zona de dunas altas. Solicitamos un registro oficial del incidente. El comandante de zona sugirió que anotáramos evento psicológico colectivo provocado por fatiga. Ninguno protestó, debatirlo hubiese significado revivir cada detalle, y el ejército no está hecho para admitir fantasmas. Desde esa madrugada no puedo escuchar una risa femenina sin que la piel me arda, como si el viento del Golfo soplara todavía con olor a hueso. El retén se reubicó y la carretera quedó libre. Dicen que algunos motoristas nocturnos han visto a una mujer que avanza sin levantar los pies, casi volando sobre la gravilla, siempre mirando al suelo, hasta que la luz alta de un faro lo revela todo y el cuello se quiebra hacia un costado. Yo ya no patrullo carreteras, pedí mi traslado a la sierra, donde por lo menos es la tierra la que dispara y no algo que nadie sabrá explicar. Sin embargo, a veces sueño con aquel momento exacto en que las luces altas iluminaron ese rostro y sus dientes negros parecieron reírse de nosotros y de nuestras armas inútiles. En el sueño, la mujer no se aleja,
corre hacia mí, suspendida sobre la arena, y la risa se convierte en un chillido que rompe el casco y me despierta con un temblor que no se va hasta que amanece. Han pasado años y todavía repito mentalmente el procedimiento: asegurar el arma, cortar cartucho, evaluar la amenaza. Ninguna instrucción me enseñó qué hacer cuando el enemigo es la noche misma y la frontera entre la realidad y el desierto se borra con una risa que todavía escucho cada vez que el viento sopla desde el golfo. Firmado mañana. Nos asignaron la primaria porque los vecinos llevaban 2 semanas reportando ruidos a horas en que nadie debería estar ahí. Era un plantel pequeño en la orilla del pueblo, cerrado desde junio por reparaciones que nunca llegaron. Llegamos a las 23:40, 4 elementos en una Cheyenne sin placas oficiales, luz discreta, radios en silencio. Yo iba de jefe de escuadra. El aire olía a tierra mojada y cal viva. Adelante, el portón de herrería tenía un candado nuevo y una cadena sin óxido, demasiado limpia para un sitio abandonado. Aseguramos perímetro con rutina de manual. Uno a la cancha, otro a la cooperativa, otro al área de baños, yo con el cuarto hacia la dirección. La luna estaba cubierta y la lámpara de mi casco rebotaba en el polvo como si ella se quebrara a medio metro. Forcé el candado con la pinza y la cadena se aflojó sin resistencia, como si solo estuviera acomodada. Adentro, el pasillo mostraba cartulinas con letras de molde, valores cívicos, tablas de multiplicar, campañas de higiene. El pizarrón de tercer B tenía la fecha de mayo y la tarea trazar contorno de la República y colorear. Tiza todavía presente en la orilla, como si alguien hubiera puesto la palabra en la tarde y se hubiera ido con prisas. Reporté por radio que no había indicios de intrusión reciente. Del otro lado, Mena contestó que en la cooperativa había latas caducadas y un olor dulzón, nada más. Figueroa en baños indicó tapas corridas y agua que goteaba con ritmo parejo. Nada de grafiti, nada de saqueo. Demasiado intacto. Caminé hacia los salones de primero. Piso de mosaico levantado en algunas esquinas, huellas de zapatos pequeños marcadas en polvo viejo, todas en una sola dirección, del pizarrón hacia la puerta. Seguí el corredor hasta el astabandera, revisé el libro de actas del tope de piedra que hacía de base. El cuaderno estaba abierto en junio, ceremonia de fin de cursos, firma del director en tinta negra, el trazo tembloroso. Me picó el instinto y pasé la yema, la tinta no se iba, pero tampoco tenía aspereza de meses. Era lisa, fresca en apariencia sin estarlo. Raro, sí, aunque en servicio se aprende a guardar las sensaciones y seguir avanzando. En la sala de usos múltiples, las sillas apiladas tenían polvo parejo. Sobre un cuaderno de rayas sin nombre, primera página cubierta de números escritos con mano infantil. Del 1 al 30, y luego otra vez del 1 al 30, 3 veces en total, todos bien rectos, sin tachaduras, hasta que la última línea terminaba en el borde inferior como si la mano hubiera seguido escribiendo fuera de la hoja. Lo dejé en su sitio. No recoges nada en un lugar así, no si no hay orden. El reloj del pasillo marcaba 23:52 y no avanzaba. Revisé la pila con el mango de la navaja, tapa floja, engranes detenidos sin haber dado el salto. Cuando guardé la herramienta escuché un golpe leve, como un libro al cerrarse. Fui a la biblioteca, libros ordenados por colores, títulos infantiles, enciclopedias. En la mesa central había un cubo de madera con letras. Saqué una pieza al azar, una A con esquinas mordidas. Bajé la lámpara y vi marcas de uñas en la veta, pequeñas, en serie, todas paralelas. Las medí con el pulgar. Cubrían el borde como si una mano menuda hubiera intentado empujarlo desde abajo. A las 03, Mena pidió que nos reuniéramos en dirección para llenar la bitácora interna de la inspección. Entramos por la puerta principal, que tenía un vidrio estrellado en la esquina superior. Olía a cloro reciente y a papel guardado. La mesa del director estaba cubierta con expedientes de alumnos, sellos de goma,
tinta seca en un tampón, un mazo de copias engrapadas. La pared mostraba un calendario escolar con días marcados en fosforescente hasta mayo, de ahí en blanco. Detrás, una fotografía de grupo descolorida, uniformes verdes, niños en formación, un maestro barbado. La fecha en la esquina inferior era del ciclo pasado. Abrí el cajón de la izquierda. Dentro, llaves etiquetadas, candados, un folder con visitas escrito a mano. Lo saqué porque ese tipo de documentos ahorran preguntas con el municipio. Lista de entradas, salud, obras públicas, federales, una asociación civil. En la parte de abajo había 4 líneas recientes y una en blanco. Leí nuestro apellido sin pensarlo, López, Mena, Figueroa, el mío, todos con tinta azul y a un lado nuestra matrícula. Me quedé frío. La columna de fecha decía 8 de septiembre, al margen de hora a las 8:30. Esa noche era 7. No era una broma de pueblo, la hoja tenía numeración continua, sello del plantel, sello del supervisor escolar. Legal, oficial. Mi estómago se apretó como si hubiera dado un brinco y hubiera caído en vacío. No dije nada. Puse el folder quieto y seguí el protocolo. Mena anotó en la libreta de operaciones, instalación sin novedad, candado forzado, interior con material escolar en sitio, sin presencia de terceros. En eso la radio tronó con un chasquido que reconocí de inmediato, el mismo ruido que nos da cuando alguien sin entrenamiento presiona el PTT y lo suelta. 3 pulsos, separados, como un juego. Figueroa salió al corredor, yo fui detrás. Nadie. El pasillo se veía más largo por la penumbra. En el pizarrón de cuarto a la fecha había cambiado a julio, mismo trazo que en el de mayo, misma caligrafía, como si un solo brazo extendido hubiera ido escribiendo mes por mes sin variar la presión. Regresé a dirección y empujé el folder otra vez. Las firmas seguían ahí, idénticas a las nuestras. Las comparé con mi identificación porque a veces uno se engaña. El trazo era mío, el quiebre en la R que aprendí a hacer para que no me confundieran con otro homónimo, el mismo. En la hoja no había manchas, ni presión marcada en la parte trasera, como si no hubieran tenido peso al escribirse. Las manos me sudaron dentro de los guantes, un sudor frío que no ayuda a ningún agarre. Le pedí a Mena que mirara sin darle opinión. Lo hizo y solo resopló, después guardó la libreta con una lentitud que no le conocía. Nadie tuvo que decir lo que todos pensamos. Acordamos terminar el barrido. Fuimos a aulas de sexto. En el escritorio había una caja de tizas con una rota en diagonal. La tomé por curiosidad profesional, pensando en todo lo que un niño deja en su trazo. La volví a poner igual. Salimos y cerramos. Al dar 2 pasos escuché que algo raspaba. Abrí de nuevo. Había una línea oblicua recién hecha en el pizarrón, de arriba a abajo, y la tiza rota estaba ahora en otra posición. El polvo blanco flotaba aún en el aire, no como bruma sino como si hubiera sido lanzado con cuidado. El reloj de pared se había movido a 0:10 y luego volvió a 0:3 delante de nosotros, sin ruido. Ese fue el primer momento en que sentí que el lugar no estaba vacío aunque no había nadie que detuvieras con una orden. Pasamos por la cooperativa para cerrar. Las monedas en la charola de plástico tenían el escudo hacia arriba, todas. Eso no era normal, ni siquiera para una intendencia meticulosa. En los baños, las llaves goteaban a ritmo idéntico, algo que solo pasa con presión constante. Abrí una puerta al azar y hallé, clavado atrás con cinta transparente, un recorte de periódico local, entrega de útiles escolares, 8 de septiembre. La fotografía mostraba mochilas apiladas en esa misma sala múltiple. La fecha coincidía con la del folder. A esa hora yo quería una explicación cualquiera, la que fuera, que sonara a gente. Afuera, el viento cambió y trajo un olor a cartón húmedo. Decidí que terminábamos en dirección, cerrábamos y nos retirábamos. No es debilidad, es criterio. Entramos otra vez y, por tercera vez, el folder estaba donde lo había dejado,
pero ahora la línea en blanco tenía un encabezado sellado en tinta roja, programada. Abajo, la palabra Sedena escrita con letra de imprenta, todo mayúsculas, y una nota al margen, acceso por portón norte. Nadie en el pueblo sabía que habíamos derribado el candado del portón norte. La única persona que lo había visto era yo y mis hombres. Mena encontró bajo el sello un bolígrafo escolar que no estaba ahí antes, de esos con tapa mordida y logo de campaña. Lo toqué. Estaba tibio. No firmamos. No tocamos más. Cerramos como mejor pudimos, dejando la cadena cruzada para que desde lejos pareciera intacta. Al salir, el reloj de mi muñeca marcaba 1:02. En la bitácora del servicio, ya en la camioneta, escribí sin novedad relevante, no por cobardía sino porque no iba a dejar esa hoja dando vueltas en un archivo municipal. De regreso al destacamento sentí que el estómago se asentaba, que lo dejaría en la memoria como se guardan favores y deudas, sin volver a mencionarlo. A la mañana siguiente pasamos por el pueblo para la vuelta de rutina. El portón tenía otro candado, diferente al de la noche anterior, nuevo también. En la malla había una cartulina pegada con 2 grapas, entrega de paquetes 8:30, letra del director, firma en azul. Miré el folder en mi cabeza como si aún lo tuviera en las manos. No lo dijimos, pero ninguno bajó. Esa tarde, un mensajero del municipio llevó al destacamento un oficio para agradecer al personal del ejército su revisión oportuna. Fechado 8 de septiembre. Lo firmaba el director de la primaria. Tenía sello, tenía membrete, tenía nombres correctos y el detalle que me dejó en silencio frente al escritorio del comandante, al pie, junto a la firma del director, había una rúbrica abreviada que no era mía y, sin embargo, repetía la caída de mi R. No supe qué me dio más frío, si reconocer mi mano donde no la puse o entender que, pasara lo que pasara al día siguiente, nuestro ingreso ya estaba escrito. Guardé el oficio en una mica de plástico. Cada vez que lo veo, el borde parece más gastado de lo que debería, como si lo hubiera sacado y metido 100 veces en una sola tarde. Yo sé que no estuve ahí a las 8:30 del día siguiente. Sé en qué punto de control comí, con quién firmé combustible, qué placas anoté en el cuaderno de ronda. Lo que no puedo negar es que en dirección, esa noche, bajo una lámpara que parecía encogerse, encontré mi nombre en una lista de visita del ejército con fecha de mañana. Y en el servicio, cuando algo ya está firmado, aunque sea por una sombra de uno mismo, se cumple. Esa fue la única lección que me dejó esa escuela. Hay lugares en los que el tiempo también lleva sello, y cuando lo sella, no pregunta. Voces muertas. Tenía 22 años cuando me asignaron al 21º Batallón de Infantería en el estado de Durango. Era marzo de 2007 y llevábamos 2 semanas desmontando sembradíos de amapola en la Sierra de Topia. Aquella tarde recibimos la orden de avanzar 20 kilómetros más al poniente. Un dron había detectado una construcción grande, aparentemente deshabitada, en medio de los barrancos. Íbamos 10 hombres al mando de un capitán recién llegado de la capital. Nadie conocía bien el terreno, solo que los senderos se abrían y se cerraban entre pinos y riscos como si los moviera el viento. La caminata comenzó con un silencio extraño, ni chicharras ni pájaros. El suelo era negro de humedad y, aun con el sol alto, el aire olía a fogata apagada. Conforme subíamos, entre la neblina tenue apareció una verja de hierro torcida y, detrás, una casona de piedra color ocre, con arcos carcomidos y balcones ciegos. Parecía una hacienda colonial empotrada en la ladera, demasiado grande para haber pasado desapercibida en las fotografías aéreas. El capitán levantó el puño, señal de alto. Repartió puestos, 2 francotiradores cubrieron los flancos, a mí y a otro cabo, Zamudio, nos tocó inspeccionar la retaguardia. Mientras esperaba la orden de entrar, repasé la imagen que me había llevado al ejército, mi padre, veterano de la vieja guardia, diciendo que la primera misión real marca la vida entera. Tenía razón. El portón se dio con un crujido que se tragó la sierra. Las salas interiores estaban desnudas,
salvo por montones de tierra amontonados como si alguien hubiese excavado dentro y dejado todo a medias. El polvo flotaba en el aire denso, espeso como ceniza. Al pisarlo, sentía que algo se movía debajo, como lombrices. Avanzamos en escuadra por pasillos llenos de humedad. Los muros mostraban símbolos trazados con carbón, círculos concéntricos atravesados por flechas, números invertidos, cruces sin Cristo. Uno de los tenientes murmuró que aquello se parecía a la brujería que había visto en Guerrero, aunque añadió que allá al menos olía a copal, aquí olía a drenaje frío. Llegamos a un corredor más ancho que desembocaba en un patio interior. El suelo era un mosaico de azulejo verde oscuro y, en medio, sobresalía un pozo sin brocal. Parecía seco, pero la piedra en torno estaba mojada. Me incliné para escuchar si corría agua. Desde el fondo subió un murmullo leve, como eco de voces femeninas cantando un salmo sin letra. Retrocedí de golpe, no tenía radio para reportar, mi lengua se quedó pegada al paladar. El capitán ordenó revisar cada habitación que rodeaba el patio. Al entrar en la primera, sentí que la temperatura bajaba, mi aliento se volvió vaho. En la pared del fondo, una cruz invertida hecha con huesos de animales colgaba clavada con alambres. Alrededor, veladoras gastadas yacían volcadas en círculos concéntricos. Un sudor helado me recorrió la nuca, eché un vistazo a Zamudio, que tientas formaba un crucifijo con los dedos sin que el capitán lo notara. Segunda habitación, un cuarto de techos altos, ventanales cegados con tablones. Sobre el piso había reliquias militares, gorras, placas, cantimploras, todas corroídas por óxido. Entre ellas distinguí un uniforme de campaña modelo 2002, idéntico al mío, doblado con cuidado encima de una silla de madera. No pude evitar imaginar el cuerpo que lo llevó puesto, quizá un compañero desconocido. Tercera habitación, la biblioteca. Los libreros estaban vacíos, excepto por un álbum de fotos empolvado en el atril. Pasé las páginas, retratos en blanco y negro de mujeres con rebozo ante el mismo pozo del patio, siempre de noche, siempre con el rostro borroso. Una anotación a lápiz se repetía al pie de cada imagen, ellas guardan la siembra. Al tocar la última página sentí el papel caliente, como si hubiera estado cercano a una fogata recién apagada. Fue entonces cuando se oyó el primer grito. Provenía del pasillo y llevaba nombre propio, Martínez. Corrimos. Lo encontramos apoyado contra la pared, pálido, el fusil en el suelo. Balbuceaba que había visto a una mujer cruzar la puerta y desvanecerse. El capitán quiso sacarlo del lugar, pero al intentar incorporarlo, la mirada de Martínez se clavó en el vacío del techo y comenzó a convulsionar sin soltar un solo quejido, como si alguien tirara de sus hilos desde arriba. Lo arrastramos fuera de la casa. El sol se había escondido sin aviso, un eclipse gris que borró el último rastro de azul del cielo. La neblina bajó espesa, obligándonos a encender linternas. Al enfocarla sobre la fachada, vimos 3 siluetas femeninas recortadas en el umbral, rebozos negros, manos delgadas, pies descalzos. No se movían ni parecían respirar, la luz las atravesaba sin dar forma definitiva, como si su carne estuviera hecha de humo. El capitán alzó el fusil, pero Zamudio lo sujetó por el brazo y musitó que aquello no se podía enfrentar con plomo. Hubo un segundo de duda, después, la lógica militar sufrió un cortocircuito colectivo. Nadie disparó. Las figuras se giraron al unísono y se adentraron en la oscuridad del interior, flotando a un palmo del piso. Entonces el pozo del patio empezó a resonar como tambor dentro de nuestras cabezas, vacío, 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 repetía, sin tono ni idioma. La retirada fue caótica. Tratábamos de cargar a Martínez, pero sus botas parecían pegadas al suelo, cada paso costaba un abismo. Cuando por fin alcanzamos la verja, sentí un soplo gélido tras la oreja y escuché un susurro nítido que dijo mi rango y mis 2 apellidos. Me di vuelta, el camino atrás estaba vacío, salvo por la puerta abierta de la hacienda que se cerró lentamente por sí misma, sin manos que la empujaran. Nos reagrupamos en claro de pinos a 500 metros. Martínez dormía con los ojos abiertos, un hilo de sangre seca en la comisura del labio. El capitán encendió un cigarro, temblándole la llama del encendedor. Nadie preguntó si regresaríamos. La radio chisporroteó, pero solo devolvía ruido blanco.
En medio del silencio, se coló una melodía infantil, guitarra desafinada, la misma que mi madre tarareaba cuando yo era niño. Casi tiro el casco, el capitán gritó «apáguenla», pensando que era una broma, pero las pilas estaban fuera del aparato. No esperamos a la madrugada. Descendimos sin formación por la vereda hasta el punto donde nos esperaba el camión táctico. El motor tosió 2 veces antes de encender y, al hacerlo, las luces delanteras iluminaron el camino de tierra. Allí, a la derecha, vimos huellas de pies descalzos marcadas sobre el lodo fresco, como si hubiesen bajado corriendo detrás de nosotros. Ninguna medía más de 20 centímetros. Ya en la base, el capitán redactó un informe breve, instalación abandonada, sin hallazgos de narcocultivo. Un elemento sufre crisis nerviosa. Recomiendo cerrar zona con perímetro y esperar reconocimiento aéreo. Fue lo último que supe oficialmente de aquella misión. Zamudio y yo fuimos trasladados a otra compañía en Chihuahua. Martínez ingresó al hospital militar con pronóstico reservado y jamás volvió a filas. Las noches siguientes trajeron la consecuencia que temía. Me acostaba, cerraba los ojos y la respiración se me agolpaba en el pecho. Veía la puerta de la hacienda abriéndose en la penumbra, percibía el olor a hueso húmedo y escuchaba la voz que me nombraba. Una madrugada desperté empapado, en la camilla al lado, Zamudio también se agitaba, murmurando el mismo salmo sin letra que yo había escuchado en el pozo. Solicité licencia temporal alegando agotamiento extremo. De vuelta en mi pueblo, a cientos de kilómetros, creí que el aire distinto y el ruido de los carros romperían el hechizo. Pero cada vez que paso cerca de una casa antigua siento el estómago cerrarse. De pronto imagino que detrás de la puerta, en la penumbra, me esperan 3 figuras sin rostro, cuidando una siembra que nunca vimos, dispuestas a recordar mi nombre por toda la eternidad. No he encontrado explicación oficial ni extraoficial. Solo guardo el álbum de fotos que logré sacar sin que nadie notara, escondido bajo los tablones de mi cama. A veces, contra todo instinto, lo abro. Las imágenes siguen ahí, pero ahora las mujeres con rebozo muestran algo que antes no vi. Detrás de ellas, casi imperceptible, se alza la silueta de un soldado con uniforme modelo 2002. Su cara está borrosa, pero el parche con el apellido se distingue si la luz le pega de cierto ángulo. Dice Martínez. Cada vez que leo ese nombre, el papel se calienta y el canto del pozo vuelve a brotar de la nada, repitiendo la misma palabra, vacío, vacío, vacío. Entonces cierro el álbum y rezo a un Dios que no sé si escucha, porque sé que, mientras yo siga recordando, ellas seguirán custodiando algo que jamás debimos despertar. Fuego maldito. Dicen que la selva de la triple frontera, el punto donde Colombia, Perú y Brasil se rozan como láminas de obsidiana, traga más secretos que cadáveres. Yo solía creer que todo misterio tenía explicación logística, caminos lodosos, radiofrecuencias muertas, carteles armados con fusiles lustrosos. Después de la noche del 14 de agosto de 2019 dejé de creer y empecé a recordar, cada madrugada, el olor a cobre quemado que quedó incrustado en mis pulmones. Me llamo Martín Cuellar, suboficial retirado de caballería motorizada. Aquel mes me reactivaron para una misión de transporte a discreción, sin plan de vuelo ni itinerario en los archivos digitales. Solo una bitácora de papel numerada a mano y una firma ilegible con tinta roja. El cargamento, sellado en 3 contenedores metálicos, iba en la batea de mi camión todoterreno. Me escoltaban 4 infantes recién llegados del curso de selva, Silva, Gaspar, Medina y el sargento Primero Rivas. Antes de arrancar, el capitán de la base me susurró al oído, si algo detiene la columna, mantén el motor vivo. El monstruo siempre se siente atraído por el silencio. Reí pensando que era una broma de iniciación. Nadie se traviste de humorista a 35 grados centígrados con 100% de humedad. Esa risa hoy me sabe a epitafio anticipado. Partimos a las 21:30, sin luna. El tramo inicial era una brecha de laterita rojiza entre muros de ceibas gigantes. La radio VHF regurgitaba chasquidos,
el GPS parpadeaba como si buscara satélites extinguidos. Pasada la medianoche el sudor se me enfriaba en la nuca pese a que el termómetro de cabina marcaba 28 grados centígrados. Abrí la ventanilla y sentí una brisa que olía a metal fundido. Imposible en una selva donde todo huele a materia podrida o clorofila. A las 2:07, lo recuerdo porque miraba el cronómetro militar cada tantos kilómetros, la luz de los faros tropezó con un retén que no figuraba en el memorándum. Barriles pintados de naranja formaban una serpiente luminosa, tras ellos, siluetas armadas con cascos balísticos sin insignia. Rivas ordenó alto. 2 hombres se acercaron, uniformes reglamentarios, pero las pecheras estaban lisas, sin nombre ni bandera. El teniente improvisado pidió credenciales y teléfonos por protocolo de contrainteligencia. La voz era firme, sin acento, como emitida desde el fondo de un tubo. Entregamos todo menos una GoPro vieja que yo llevaba atornillada bajo el tablero, escondida detrás de una placa suelta, la tenía como amuleto desde Afganistán. Ellos revisaron los contenedores sin abrirlos, pasaron detectores de metal, hicieron anotaciones con lápices que soltaban un polvo negruzco. Luego ofrecieron café rancio en termos dentados. Nadie bebió. Esperamos 40 minutos en silencio. Ni cigarras ni ranas. Solo un zumbido agudo, como la frecuencia piloto que usan los televisores antiguos cuando está el volumen en cero. De pronto las luces del retén se apagaron y el zumbido escaló a un chirrido doloroso. En ese segundo, los 4 infantes alzaron sus fusiles por reflejo, los uniformados sin insignia se replegaron entre los árboles, asfixiados por su propia oscuridad. Sentí que el suelo latía. Las agujas del tablero vibraban aunque el motor seguía apagado. Rivas decidió avanzar antes de que el pánico se cristalizara. Rodamos apenas 100 metros. El camino desembocó en un claro que no existía en mis mapas oficiales ni en el satelital de reserva. Allí, iluminado por reflectores alimentados por cables que salían del suelo, había un plato de radar oxidado, monumental, apuntando al cenit. A su pie se alzaba un búnker cuadrado de concreto, puerta metálica sellada con cadenas recientes. Parecía un experimento abandonado por 2 décadas y reanimado esa misma tarde. Silva susurró finalmente, «Jefe, esto no es nuestro». Pero su voz quedó atrapada en el casco, no la oímos, la vimos gesticulada. El sonido ambiental había sido suplantado por el pitido estático que envolvía todo, como si la atmósfera fuera un parlante. Me ardieron los oídos. Quise hablar y apenas emití un hilo de aire caliente. Medina, el más joven, vomitó sin ruido ni olor, el vómito cayó en cámara lenta, grueso como petróleo. En ese instante supe que habíamos entrado a un intersticio, a un pliegue que la geografía no admite en los mapas. El sargento abrió la puerta del camión, saltó y avanzó hacia el búnker con la linterna apuntada al suelo. Lo seguimos a regañadientes. El reflector más cercano oscilaba, proyectando sombras triples. Los casquillos de hojas crujían como huesos fracturados bajo nuestras botas, aunque nuestras pisadas eran suaves. Empujamos la puerta, dio paso a un pasillo desnudo con túneles laterales. En las paredes había grafitis hechos con ácido, letras que no correspondían a ningún alfabeto terrenal. Las curvas parecían moverse, palpitaban con cada destello del foco. Me aferré a la linterna del fusil como un niño a su manta. La primer sala estaba rellena de cajas de madera con sellos de la Fuerza Aérea, año 1971. Dentro, carretes de cinta magnética, carretes vacíos y algunos rotos. La cinta abierta mostraba fotogramas de líneas blancas sobre fondo negro, ninguna imagen reconocible. En la pared, un vinilo pegado con clavos tenía estampado, «Óyeme arde, no abrir». Al correr la vista, Gaspar tropezó con una camilla quirúrgica, sobre ella, manchas negruzcas coaguladas. El olor a cobre se hizo insoportable. Sentí que mis sienes latían fuera de mi cráneo. El pitido cesó. Un vacío absoluto de sonido. Me giré hacia la entrada, el corredor estaba más largo, como si hubiera crecido cuando no mirábamos.
Las luminarias quedaron a decenas de metros. Rivas encendió el intercomunicador de pecho, solo brillo intermitente, sin señal. Entonces el silencio se fracturó, de los túneles laterales salían gemidos, no guturales, sino modulados, como transmisiones de radio deformadas por cinta estirada. Cada lamento venía precedido de un chasquido eléctrico. Los cuatro apuntamos en abanico, pero la luz de los focos parecía absorberse antes de tocar el aire. Vi algo reptar, bajo y rápido, arrastrando un reflejo viscoso. Disparé 2 ráfagas que no hicieron eco ni dejaron olor a pólvora. Medina gritó sin voz, señalando su pierna. Un mordisco profundo le arrancaba carne, la herida no sangraba, emitía vapor blanquecino. En ese segundo Gaspar salió corriendo hacia el pasillo. Rivas fue tras él. Silva quedó paralizado mirando la herida que supuraba luz. Yo tomé por instinto la cámara GoPro de mi pecho, palpé que seguía grabando, y cargué a Medina sobre la espalda. El pasillo se estrechó cuando intentamos regresar, las paredes exudaban agua negra. A 20 metros la puerta se veía inclinada, como una salida a otra dimensión comprimida. Los reflectores del claro titilaban desde fuera, pero su luz ahora era rojiza. Al cruzar la puerta oí, por primera vez, un sonido claro, un coro de respiraciones detrás de mí, aceleradas y rítmicas, como varios pulmones conectados al mismo fuelle. No quise voltear. Corrí hasta el camión, el aire ya no era húmedo, olía a cable quemado. Subí a Medina, puse en marcha y pisé a fondo. El volante vibraba con una frecuencia aguda que me adormecía los dedos. Silva se había quedado atrás, inmóvil, mirando la puerta como si esperara su nombre en un listado de condenados. Quise frenar, pero el pedal se hundió en el vacío. No podía detener la mole de 6 toneladas. El velocímetro clavado en 00 km/h pese a que los árboles se convertían en estelas de sombra. De pronto la brecha desapareció y el camión avanzó sobre un campo de ceniza gris. El cielo carecía de nubes o estrellas, solo una bóveda aceitosa que reflejaba los faros. Vi estructuras oxidadas, torres de vigilancia, camiones deshuesados, enterradas hasta la mitad. Eran idénticas al nuestro, pero cubiertas de marcas de corrosión y fechas pintadas, 1994, 2002, 2011. Entendí que aquello era un osario de misiones condenadas, un limbo de logística militar jamás reportada. Medina dejó de pesar, se había disuelto, literalmente. El asiento del copiloto estaba cubierto de una película viscosa que se evaporaba como agua sobre metal al rojo. Miré mi brazo sosteniendo el volante, la piel se cuarteaba en patrones hexagonales, sin dolor. Entonces la estática regresó, esta vez acompañada de voces que repetían un código Morse, /diagonal, sin fin. Reconocí la cadencia desalterada. La transmisión provenía de todas partes y de ninguna. Me di cuenta de que la cámara seguía grabando, necesitaba evidencia antes de que yo también me disolviera. No sé en qué momento la ceniza se convirtió nuevamente en trocha de laterita. El motor se detuvo sin aviso. A lo lejos vi luces altas, un convoy militar legítimo, insignias frescas, perros rastreadores ladrando. Cuando me encontraron, caí de rodillas. Un capitán con rostro amable me cubrió con una manta y preguntó: ¿De qué batallón viene, sargento? Intenté responder, pero en mi mente todas las unidades sonaban a epitafios. Miré mi reloj, marcaba aún las 2:07. El capitán anotó algo y palideció. Explicó que esa noche ellos rastreaban una señal de socorro emitida en frecuencia analógica por un número de serie dado de baja en 1982. El camión que abandoné pertenecía a una lista de vehículos desaparecidos en operaciones clandestinas, todos con carga clasificada jamás recuperada. Me hospitalizaron en la base de Leticia. Durante 3 días no pronuncié palabra. El cuarto día encendí mi laptop y conecté la tarjeta micro SD de la GoPro. El archivo principal pesaba 66 GB, imposible para un dispositivo de 16 GB.
Cuando intenté reproducirlo, aparecía el nombre Acorragnam y luego estática púrpura. Solo un fragmento era legible, 0,8 segundos en los que la cámara gira y muestra, detrás del radar oxidado, un círculo brillante flotando, cuyas paredes interiores parecían formadas por filas de mandíbulas que se abrían y cerraban al ritmo de mi respiración. Detuve la reproducción cuando, en la última décima de segundo, una de esas mandíbulas se volteaba mostrando mi rostro, exactamente mi rostro, pero con los ojos completamente negros. Formateé la tarjeta y la arrojé al río Amazonas. Sin embargo, cada noche, a las 2:07, mi celular, en modo avión, vibra 3 veces y muestra en pantalla un aviso de cobertura rota. No hay remitente. Después, suena un pitido que dura hasta el amanecer. No volví a conducir ningún transporte militar ni civil. Vivo en un cuarto sin espejos, porque juro que cuando me reflejo durante un pestañeo, mis ojos se tornan negros como la ceniza de aquel desierto imposible. Rezo a un Dios sin nombre para que el silencio no se muera de hambre y venga otra vez por mí. Porque si regresa, no habrá motor encendido que lo distraiga. Cada noche repito, el monstruo se siente atraído por el silencio. Aunque sé que ya no hace falta llamar su atención. El monstruo y yo compartimos los mismos pulmones. La estrella en la barranca. Me llamo Miguel Ángel y desde 2019 porto el uniforme de la Guardia Nacional. Me formé en caminos federales y control de áreas rurales. Aprendí a leer la sierra por sus sonidos, a distinguir un insecto de un vigía, a caminar con el fusil pegado al cuerpo sin que la maleza me delatara. Creí que estaba listo para cualquier cosa. Esa noche en Michoacán entendí que no. Nos avisaron antes del anochecer, un punto perdido entre pinos y encinos, a 2 horas de una carretera secundaria. Según inteligencia, ahí operaba un laboratorio con personal armado. Carpas, tambos azules, un generador y una cuadrilla pequeña. Nada de cateo público, entrar, neutralizar y destruir. Éramos 4, un jefe con años de monte, 2 de mi promoción y yo. Armamento corto con supresores, visores sencillos, radios en silencio, ruta por ladera para evitar ojos. La camioneta civil nos dejó en una brecha sin nombre. El aire olía a resina y humo viejo. Avanzamos en fila, lento, hombro con hombro, cuidando no partir ramas. La luna venía alta y las nubes tapaban y destapaban el terreno como una mano que juega con un interruptor. Cada tanto el jefe levantaba el puño y nos quedábamos inmóviles, contando hasta 20, escuchando. A la mitad del ascenso localizamos al primer vigía. Tenía radio en el cinturón y mirada pegada al barranco. Lo cubrimos y se acabó sin ruido. El jefe solo señaló la pendiente con la barbilla. Seguimos. A los 40 minutos apareció la lona negra del campamento entre sombras. Había lámparas colgadas, un zumbido de generador, plásticos, mesas, una parrilla grande. 2 sujetos con cubrebocas manipulaban sustancias. Otros 3 movían bolsas. Un cuarto, con traje distinto, observaba una libreta. Vimos 2 armas largas apoyadas junto a un tronco. Ninguno esperaba compañía. Nos dividimos al borde del claro. Conté hasta 3 en mi cabeza. Disparamos parejo. Los 2 armados cayeron y todo se quebró en gritos y carreras. El químico se quedó clavado, como si la noche le hubiera agarrado los pies. Entramos a pasos firmes. Uno de mis compañeros lo puso al suelo con las manos a la nuca, sin golpes. El resto del personal intentó salir por la vereda trasera y no lo logró. El campamento quedó en silencio, a excepción del generador. Fue entonces cuando el aire cambió. No fue viento. Fue un olor viejo, pesado, como a cuarto cerrado sin ventilación durante semanas. Busqué con la linterna sin encenderla, solo la cargaba en la mano, por costumbre. El jefe indicó revisar el perímetro mientras él comunicaba por radio codificado.
Yo me acerqué al químico. Tenía los ojos abiertos como platos, temblando sin decir palabra. No pedía auxilio. No maldecía. Miraba hacia la barranca, detrás del campamento, como si algo esperara ahí abajo. Revisé tiendas. Colchonetas húmedas, latas abiertas, ropa tirada. En una mesa vi una bitácora con fórmulas y pesos. En otra, vasos marcados con plumón. Nada raro, hasta que, bajando 3 metros por una senda, encontré un claro aplanado con tierra blanquecina. Me agaché. Había líneas trazadas con cal formando una estrella, grande, pareja, con latas de vela derretidas en cada punta. En la parte superior, clavada en un palo, la cabeza de un chivo casi consumida por bichos. En el centro, restos humanos acomodados como si alguien hubiera querido armar una figura y se hubiera arrepentido a la mitad. Llamé a los demás con la mano. Nos quedamos mirando sin hablar. Nadie hizo bromas. Nadie soltó un pinches locos. El jefe respiró por la nariz, cortito. No era miedo a balazos. Era otra cosa, algo que se pega a la garganta. El químico fue llevado a ese claro. Con la punta del fusil señaló los tambos del campamento, dijo que ahí adentro habían intentado hacer desaparecer todo. Su voz era plana, casi apagada. Contó que esa tarde llegaron 2 camionetas, que un jefe y 2 acompañantes trajeron a un hombre amarrado y que allí, sobre la estrella, lo hicieron pedazos. Dijo que cada que lo hacían, al día siguiente aparecía en la barranca una especie de regalo, animales cazados sin marcas de bala, herramientas perdidas que regresaban, incluso un costal con dinero húmedo. Juraba que esa paga les llegaba si cumplían con el rito. Pensé que estaba imaginando que era el cuento de alguien tratando de salvarse, hasta que el zumbido del generador bajó como si algo lo ahogara y luego volvió a subir. El jefe nos ordenó cortar energía para asegurar pruebas. Mi compañero fue al interruptor. En el mismo instante en que la luz se apagara, algo sonó abajo, en la barranca. No fue paso, ni voz, ni trueno. Fue un crujido largo, como madera quebrándose bajo peso, seguido de un coro de insectos que se activó de golpe, demasiado coordinado para ser natural. El químico empezó a llorar sin lágrimas, mudo, con la boca abierta. Yo me di cuenta de que apuntaba a la nada, como si viera una silueta subir por la vereda invisible. El jefe nos colocó a 3 puntos mirando hacia el descenso. Yo tomé el flanco izquierdo, con el pie hundiéndose en tierra blanda. El olor empeoró. No era un cadáver. Era como si la barranca respirara algo que llevaba guardando años. La luna se tapó otra vez. No prendimos linternas. A 30 pasos, algo se movió entre las sombras, no era gente. Era un conjunto de ramas amarradas entre sí que se deslizaba por la cuesta sin rodar, reptando, con una especie de columna central. El jefe dijo una sola palabra, alto. Y lo vi. En la parte superior del amasijo había máscaras hechas con cuero seco, ojos o dar brillo, mandíbulas duras. No estaban colgadas, parecían adheridas a esa columna, como si la madera hubiera tomado la forma de quien había sido alimentado a ese lugar. Disparamos. Los impactos sonaron opacos, como si la noche se tragara cada tiro. El conjunto se deshizo un poco y volvió a compactarse. Avanzó 2 metros de golpe, arrastrando hojas y tierra como lengua de agua. Mi compañero del centro juró que oyó un lamento, pero yo solo sentí un zumbido grave que me vibró en el pecho. Retrocedimos en orden, paso por paso. El químico se quedó clavado detrás, sin moverse, con la cara caída. El jefe arrojó una granada de mano hacia la vereda. La explosión sacudió los árboles. Pedazos de rama y tierra nos cayeron encima. El amasijo quedó inmóvil unos segundos y luego se quedó como derramado en el suelo, desparramado, igual que una pila de palos hondamente quemados. El silencio se hizo pesado. El olor seguía. El jefe dio la orden, subir ahora, destruir campamento después, refuerzos en ruta.
Empezamos a retroceder hasta la brecha. Yo llevaba último sector. A los 10 pasos miré hacia el claro de la estrella. Lo vi moverse de nuevo. No la figura, el suelo. La cal parecía absorber la humedad del aire, oscureciéndose en un patrón que imitaba nervaduras. Las velas apagadas tiraron un hilo de humo como si acabaran de ser sopladas. Me apreté el fusil al pecho y aceleré sin correr. Detrás, la madera quebrada volvió a sonar, menos intensa, pero constante, subida que se hace baja, baja que se hace subida. Llegamos a la brecha. La camioneta de extracción tardó segundos que se sintieron largos. Nadie habló. Nadie se persignó. Nos subimos y nos alejamos sin luces, con la caja cargada de evidencia, libreta, muestras, el químico esposado. Yo iba en la puerta trasera mirando la sierra quedarse atrás. Cuando la luna salió otra vez vi la barranca como una cicatriz abierta en la ladera. No pude evitar pensar que no habíamos acabado nada, solo habíamos molestado algo que llevaba tiempo alimentándose allí. El resto fue trámite. Llegaron equipos para desmantelar, peritos, fotos, fuego controlado. El informe menciona lo que se puede, armas aseguradas, material químico, restos humanos, símbolos. No hay mención al movimiento entre ramas, ni al generador que bajó y subió, ni a la cal respirando. Esas cosas no entran en formatos. Desde esa noche no tolero el olor de la madera húmeda. En caminos con talas recientes me dan náuseas. A veces, al pasar por puentes sobre cañadas, siento que el aire sube con más peso de la cuenta, como si algo ahí abajo insistiera en hacerse notar. No lo digo a nadie. Solo reviso mis espejos más de lo normal y no me detengo en brechas sin nombre. Me queda un recuerdo final, el único del que dudo si fue real. Ya en la base, entregando cadena de custodia, me quedé solo un minuto con la libreta del químico. Era un cuaderno escolar con manchas de solvente. En la última hoja había un dibujo torpe de la estrella y un número de días anotados al margen, marcados como si llevara la cuenta de ofrendas. Al pie, una frase corta: si no les damos, baja por su cuenta. No estaba escrito con tinta nueva. Era viejo, de semanas. No sé si esa noche lo alimentamos o lo dejamos con hambre. Lo único que sé es que en la sierra hay barrancas que no conviene encender con luz ni con pólvora. Se prenden solas. Y cuando prenden, miran. Desde entonces patrullo distinto. Camino ligero, sí, pero no por miedo a un tirador. Camino ligero para que, si la tierra empieza a respirar de nuevo, me encuentre lejos antes de que amanezca. Y cada vez que me toca cruzar Michoacán, bajo la ventanilla y olfateo. Si el aire trae ese olor denso, pido ruta alterna. Nadie me discute. Nadie pregunta. Hay cosas que no escribimos. Hay cosas que solo entendemos los que estuvimos ahí, mirando como una estrella pintada en el suelo parecía latir bajo nuestros pies. La vigilia del monte. Me llamo Daniel y llevo 6 años en la Guardia Nacional. Lo que voy a contar pasó en 2021 en la sierra entre Arteaga y Cualcomán. A esa franja le dicen de muchas maneras, pero para nosotros era un mapa con brechas, curvas y nombres que no aparecen en ningún letrero. La orden fue directa: localizar y asegurar a un jefe regional que se movía entre ranchos. No diré su nombre. A esas figuras les construyen mitos y no pienso sumarles otro. Éramos 8. Llegamos por segmentos, a baja voz en la radio, tomando puntos altos para observar. Durante 2 días vimos lo mismo: camionetas que entraban y salían de una finca sin portón, solo un arco de ladrillo, palmeras tristes y pasto quemado por el sol. En la parte de atrás había terreno despejado, lo bastante grande para que una aeronave se plantara. No era casualidad. En la tercera noche, el flujo se redujo de golpe.
Había menos hombres afuera, menos lámparas encendidas, esa clase de calma que no es paz sino expectativa. El plan fue entrar a pie por el lateral norte, aprovechando un murete cubierto de enredaderas. La señal era buena, el clima seco, los equipos en orden. Cruzamos la barda sin hacer ruido. Adentro, los perros no ladraron. Eso me puso más tenso que cualquier disparo. Avanzamos por el jardín. La casa tenía 2 plantas, ventanas oscuras y una alberca vacía. No había música, ni pantallas, ni radios locales. Solo viento y un generador apagado. Revisamos planta baja. Cocina limpia, una mesa de maderas gruesas, cuartos con colchones sin sábanas. En el pasillo, marcas en el piso, como si hubieran arrastrado algo pesado hacia una puerta pegada a la pared. La puerta estaba oculta detrás de un cuadro torcido. Quitamos el cuadro. Cerradura nueva. Nuestro cerrajero la trabajó en silencio. Bajamos. El sótano olía a combustible y a copal. Había veladoras gastadas, cuerdas, frascos con líquidos, un atril con un libro viejo lleno de frases que no entendí. No lo llamaré altar. No sé qué era. Sobre una mesa, un mapa de la región con rutas marcadas, nombres de comunidades y una ruta pintada a mano que llegaba a la misma finca donde estábamos. Junto al mapa, una campana pequeña. No la toqué. Nadie la tocó. De pronto la radio hizo un ruido grave, como si alguien apretara el botón y respirara del otro lado sin hablar. Pedí confirmación a los 2 de afuera. La respuesta llegó descompuesta, apenas palabras que se enredaban. Subimos a consultar. El patio seguía vacío. En ese instante escuché un estampido corto en el monte, no de arma, sino de metal golpeando metal. Salimos en triángulo, cada quien cubriendo un ángulo. No vimos a nadie. Solo hallamos una de nuestras mochilas de apoyo tirada junto al muro. El seguro de una granada estaba en el suelo, la pieza intacta, como colocada a propósito para que la viéramos. Nadie del equipo había sacado granadas esa noche. Volvimos al sótano para reagruparnos y determinar la extracción. La radio volvió a fallar. El ambiente se tensó. No era pánico. Era esa alerta fría que te ajusta todo por dentro. A la mitad de la sala, Fer se quedó inmóvil, mirando un punto que no existía. Le pregunté si estaba bien. Alzó la mano pidiendo tiempo. Dijo que se le había ido el aire. Lo acompañó el médico del equipo a la superficie. Los demás seguimos asegurando. En el piso había marcas de cera derretida formando geometrías. No me detuve a mirarlas. Me concentré en buscar evidencia, documentos, dispositivos, cualquier cosa que justificara estar ahí un minuto más. Encontré, dentro de una caja, pedazos de tela con nombres bordados. No insignias, nombres completos. No supe de quiénes. Los guardé en una bolsa. De arriba llegó un golpe seco, y luego 2 más, como si hubieran lanzado piedras contra lámina. Subimos con el arma lista. La noche estaba igual. Sin grillos, sin perros, sin luces. El médico gritó mi nombre desde el jardín. Corrí. Lo encontré arrodillado junto a una mancha oscura que corría hacia la tierra. El chaleco de Fer estaba en el piso, abierto, la placa tirada a un lado. No había rastro de él. Había, en cambio, algo en el césped que parecía el rastro de alguien arrastrado, pero a los 3 metros se perdía como si lo hubieran levantado. Hicimos un barrido perimetral con enfoque en las brechas. Nada. Ni pisadas claras, ni ramas rotas, ni sonidos. La cabeza me zumbaba. Decidí cerrar y pedir extracción inmediata. Volvimos por el cuerpo de guardia para revisar cámaras o un cuarto de control. En el corredor, el generador se encendió solo. Las luces del jardín parpadearon una vez y se quedaron prendidas. En la alberca seca, en el fondo, alguien había pintado con cal un círculo grande.
5 líneas lo partían en secciones desiguales. En cada extremo, una figura de barro. Alguien había jugado con ese lugar como con una maqueta de malas intenciones. El médico no quiso bajar de nuevo. Se quedó vigilando la salida trasera. Los 5 restantes regresamos al sótano a recoger los indicios. Yo tomé el libro del atril. No quería dejarlo ahí. Al levantarlo, algo se deslizó detrás. Era una carpeta con fotos. Reconocí 2 casas que habíamos vigilado en días previos. En otra imagen, vi la misma alberca y, en el fondo, un hombre con máscara de tela de saco, mirando hacia la cámara. Nunca supimos quién tomó la foto. El radio chirrió. Se oyó mi apellido, claro, como si lo dijeran a 1 metro, sin interferencia. La voz era de Fer. 3 veces. Corto y frío. Nadie habló de vuelta. Nadie miró a nadie. Subimos. El patio estaba encendido por las lámparas. El círculo del fondo de la alberca parecía más marcado con la luz artificial. El médico no estaba a la vista. Su fusil y su mochila, sí. Ahora sí corrimos la finca completa. Entramos a los cuartos, a la cocina, al garaje. Puertas abiertas, nada fuera de lugar, pero cada rincón tenía ese orden que no es humano, esa manera de quedar sin rastro como cuando limpian después de un cateo. El tiempo dejó de ser una medida. La decisión fue obvia, sacar lo que teníamos, avisar y salir por la brecha norte directo a la carretera. Hicimos columna, yo al frente. Al cruzar el arco del portón sentí que alguien caminaba a mi lado izquierdo. El instinto me volteó el rostro. No había nadie. Aún así percibí pasos a mi ritmo, como sombra con peso. No aceleré. No frené. Caminé. A los 20 metros, la radio emitió un pitido y se apagó sola. Cuando miré atrás, las lámparas de la finca se habían apagado todas a la vez, como si alguien hubiera bajado una palanca de golpe. Nos metimos al monte. Ninguno habló. Llegamos al punto de extracción sin novedad en apariencia. 1 kilómetro antes, hallamos la mochila del médico en una rama, bien colgada, sin rasgones. En la bolsa lateral externa estaba su cuaderno. La primera página tenía líneas de signos sin sentido. La segunda estaba en blanco. La tercera, con mi nombre escrito 3 veces, letra de él. Guardé el cuaderno. El aire estaba quieto. La aeronave nos recogió al amanecer. Entregamos lo asegurado, dimos parte de los 2 elementos. Las preguntas fueron las de siempre y luego las que nadie quiere responder, las que buscan grietas en el relato. No las hubo. No porque no existieran, sino porque, si las decía, iban a pensar que estaba trastornado o, peor aún, que estaba cubriendo algo. Firmé lo que había que firmar. El libro y la carpeta quedaron en cadena de custodia. No sé dónde están ahora. Lo extraño empezó después. La primera noche en dormitorio, a las 3 con algo, el radio que había dejado en el buró encendió solo y vomitó ruido. Había dejado la batería afuera. Encendió igual. El ruido duró 1 minuto y se cortó. A la segunda noche, el mismo minuto, la misma nada. La tercera, además del ruido, sentí de nuevo esos pasos a mi izquierda cuando iba al lavabo. Caminé hasta el espejo con la garganta seca. No vi a nadie más que a mí y a una sombra pegada a mi hombro que no era la mía. Parpadeé y el reflejo volvió a ser normal. Pedí rotación a otro punto. Me la dieron. No sirvió. En cada camino, en cada pasillo, en cada guardia nocturna, esos pasos me acompañaron. No hacen daño. No tocan. No hablan. Solo marcan el ritmo cuando voy hacia alguna salida. A veces se detienen antes que yo, como si lo que camina conmigo supiera exactamente dónde termina el corredor o dónde empiezan las piedras en una brecha. He probado cambiar de zapatillas, de ruta, de horario. Da igual.
La sincronía se impone. Llevo un calendario propio desde aquello. En cada amanecer marco una línea. No es para contar días. Es para no olvidar qué pasó. Me lo repito con calma, como si fuera una instrucción de seguridad. En la sierra, una finca sin portón, perros que no ladran, un círculo en una alberca seca, 2 compañeros que ya no volvieron y una compañía silenciosa que no me suelta desde entonces. Hay misiones que se cuentan en reportes y se archivan. Hay otras que se quedan en la suela de las botas y no se van. Si algún día cruzas una barda cubierta de enredaderas y el terreno está demasiado ordenado, recuerda 2 cosas. No hay silencio perfecto sin motivo. Y, cuando quieras salir, no camines solo a tu izquierda. No quieres traer de vuelta lo que aprendió a caminar a mi lado. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.